Bueno, vamos a hablar el día de hoy de lo que es las características del desarrollo de la infancia. La infancia es una de las etapas más bonitas de vida del ser humano. Dentro de lo que es esta fase de vida, podemos encontrar ciertas características que distinguen a un individuo en esta fase. Nos dice acá, la infancia es el periodo de vida entre el nacimiento y el surgimiento del lenguaje, es decir, hasta el año y medio a 2 años. Esto que menciona acá, que es desde el nacimiento hasta el surgimiento del lenguaje, lo podemos analizar con la teoría del autor Jean Piaget, en donde está la fase sensomotriz y preoperacional, donde vemos el lapso en el cual el niño va empezando a pronunciar palabras. Primero se empieza a comunicar mediante el llanto, posteriormente viene el balbuceo, y de ahí la emisión de sonidos y de algunas palabras. Entonces, esa es la etapa de vida que abarca del nacimiento hasta el surgimiento de lo que es el lenguaje hasta los 2 años de edad. A pesar de su brevedad, esta fase ha traído gran atención e interés entre los investigadores. La infancia fue considerada con distintivo propio. En los años 70, una variedad de tendencias científicas, sociales, médicas y políticas convergieron para generar el interés profesional en la infancia. Entonces, la infancia es un periodo de vida muy estudiado. Dentro de la psicología se determina, vamos a ir viendo alguna disciplina, dentro de la psicología se determina que la infancia es el periodo en el cual nosotros almacenamos recuerdos, y esos mismos recuerdos son los que forman parte de manera inconsciente en nuestra personalidad. Por ello les comentaba que una situación o un trastorno en esta etapa de vida puede repercutir severamente en la personalidad de los individuos ya en edad adulta. Ahora, en el aspecto pedagógico, la infancia es una etapa de vida muy importante para el desarrollo del aprendizaje. Es la etapa en la cual el niño tiene lo que es muchas dudas, donde el niño empieza a desarrollar lo que es la parte de la percepción, donde el niño tiene liberado lo que es la creatividad, busca encontrar el sentido de las cosas, la utilidad de las cosas. Por lo tanto, la infancia puede ayudar a impulsar un desarrollo futuro de aprendizaje pleno. Entonces, hablamos aquí de que se han realizado diversos estudios científicos. Y algo importante aquí, si encontramos dos problemas a de la infancia. Por un lado, hasta qué punto los factores innatos opuestos a los ambientales influyen en el desarrollo y la conducta infantil. Y por otro, qué importancia tienen las experiencias tempranas en el desarrollo posterior. En el primer punto donde dice hasta qué punto los factores innatos opuestos a los ambientales influyen en el desarrollo. Estamos hablando de los factores hereditarios. ¿Qué tanto esos factores hereditarios llegan a influir en el desarrollo y en la conducta del infante? Y el otro, ¿cómo es la relevancia de las experiencias tempranas en el desarrollo posterior de la vida de un individuo, de la infancia a la adultez? Son dos temas importantes a tratar dentro de lo que es esta etapa de vida. Vamos a ver lo siguiente. Debate entre herencia y ambiente. El debate entre herencia y ambiente se ha mantenido desde hace muchos siglos. Actualmente sigue siendo un punto importante para el cuidado de la infancia. Históricamente, el desarrollo cognitivo y preceptor se manejó con el debate herencia-ambiente. Los puntos de vista fueron los empiristas por un lado y los humanistas por el otro. Los defensores del empirismo, el empirismo es una corriente filosófica que habla de las experiencias, que nosotros aprendemos mediante nuestras experiencias. Los defensores del empirismo, John Locke y William James, afirmaron que no hay conocimiento dotado al nacimiento, que todo conocimiento es a través de los sentidos, y ese desarrollo preceptor crea las asociaciones complejas. Bueno, estos autores nos dicen que nosotros no traemos nada al nacer. Nacemos sin información, nacemos sin conocimiento, debido a que para John Locke y William James, prácticamente las experiencias son las que acumulan en nosotros lo que es el conocimiento. Un ejemplo del aprendizaje empírico. El niño está enfrente del switch. Lo que hace el niño es querer meter el dedo.
Cuando él mete el dedito en el switch, le va a dar cortocircuito, lo va a hacer 2 o 3 veces. Posteriormente ya no lo va a hacer porque eso le va a causar dolor. Ahí el niño aprendió por experiencia y ya no se acerca al switch. Entonces, John Luth y William James en su postura nos dice, no existe algo que se le herede al niño porque no tiene experiencia desde el momento en que ha nacido. Ahora, defendieron que los estímulos externos provocan la sensación corporal y a través de las asociaciones, las sensaciones iniciales separadas pasan a ser percepciones significativas. La creencia de que los humanos empiezan la vida como una tabla rasa, o sea, sin conocimiento, fue considerado por los filósofos naturalistas René Descartes y William James como intolerable. Estos proponen que el ser humano cuando nace es dotado de ideas o categorías de conocimiento que ayudan a la percepción y a la cognición. Postula que nosotros nacemos con unas habilidades innatas, tamaño, forma, posición, movimiento, así como concepciones más abstractas como el concepto de espacio y tiempo. Vamos a poner un ejemplo de habilidades innatas. Las habilidades innatas son los movimientos reflejos que nosotros traemos. Cuando un recién nacido, un niño pequeño, le enciendes la luz de golpe, la reacción innata es del niño parpadear. Ese es un movimiento que su cuerpo genera como un mecanismo de defensa ante lo que es la luz que llega a su sentido de la vista. Entonces, esos autores nos dicen, sí existe cierto conocimiento. Posteriormente, especificó, William James estuvo haciendo más investigaciones junto con René Descartes y llegó a la conclusión de que sí traemos habilidades innatas, sí traemos información. Nos dice, a mediados del siglo XX surge un modelo interaccional, el cual postula la acción recíproca entre herencia y ambiente en el desarrollo. 20 años después, el modelo transaccional defendido por Samerov y Cerero defendieron que los rasgos del carácter inherente se forman por la experiencia y viceversa, que un proceso constante de influencia mutua continúa a lo largo de la vida. Se comenzó a seguir estudiando sobre este tema hasta racionalizar que ciertamente hay cosas que aprendemos de manera innata que ya traemos, pero también hay cosas que nos ayudan en lo que es nuestras experiencias y eso precisamente nos va ayudando a formar el cúmulo de conocimiento. Y la etapa de infancia es la más importante para ir almacenando estas experiencias que posteriormente van a ayudar a desarrollar lo que es nuestra conciencia. Ahora, hablando de referente a la etapa de infancia, la infancia nos dice que existieron autores que defendieron la importancia de las experiencias tempranas. En el caso de Sigmund Freud, fue el primer gran teórico en enfocar la atención en la infancia, ciertamente. Él se metía mucho que los rasgos del desarrollo sexual podrían influir en la personalidad del individuo, defendiendo que según sea la manera de ser tratados los infantes, se crearán unos rasgos de personalidad para toda la vida. Freud propuso que hay fases críticas en el desarrollo, fase oral y fase anal. Si existen dificultades, estas solo pueden ser superadas volviendo a vivir las experiencias más tempranas a través de una psicoterapia. Aquí el autor Sigmund Freud nos decía, si nosotros pasamos por una situación, un niño pasa por una situación traumática, en la etapa de 0 años hasta lo que es la edad de 3 años, esa experiencia que él vivió puede afectar en los rasgos de su personalidad. Recordemos que Freud nos hablaba del estado consciente, preconsciente e inconsciente, y todas las experiencias que nos trauman están dentro de lo que es el estado inconsciente, donde tenemos almacenados los recuerdos o aquellas situaciones que nos han afectado emocionalmente. Erikson, otro psicólogo evolutivo, sugirió que los niños desarrollan un grado de confianza o desconfianza en su cuidador según sus primeras experiencias en la ingesta de alimentos. Estamos hablando que un recién nacido está al cuidado total de los papás. En esta etapa, pues lo denomina confianza o desconfianza, que es
desde el nacimiento del niño, aproximadamente 1 año y 3 meses, el niño depende totalmente de los padres. Cuando el niño ve que los papás lo atienden, lo alimentan, le dan demostraciones de afecto, en él lo que va a surgir son experiencias favorables que van a ayudar específicamente a lo que es su desarrollo. Estos dos autores coinciden en que es importante las experiencias a temprana edad. Por un lado, Freud nos habla de algunos traumas que los niños pueden sufrir en esta etapa y que puede impactar severamente en lo que es su personalidad de la etapa adulta. Por otro lado, Erikson, en una fase del desarrollo evolutivo que lo denomina confianza o desconfianza, nos dice que las primeras experiencias del cuidado del padre hacia el hijo ayudan al niño a ir formando el grado de satisfacción en el cual el niño va a sentirse seguro de adulto, o en dado caso, si no le proporcionan afecto, si no le dan cuidado, va a presentar desconfianza en parte de su personalidad porque no vivió esas experiencias. Bowlby informó de que los niños criados en instituciones estaban psicológicamente afectados y por tanto mantuvo la creencia de que los niños necesitan relaciones íntimas en la infancia y que si estas son negadas, ellos no desarrollarán un individuo psicológicamente sano. Vamos a entender la postura de este autor. Los niños criados en instituciones, estamos hablando de los niños huérfanos. Cuando hay una gran cantidad de niños huérfanos, las instituciones se preocupan por la alimentación, porque tengan un techo y porque tengan la parte de la alimentación, pero la parte de la demostración afectiva dentro de instituciones donde tienen niños huérfanos muchas veces no se da y eso afecta psicológicamente al individuo. No es lo mismo un niño que en el desarrollo de su infancia convive con sus padres, con sus abuelos, con sus hermanos, donde le enseñan la parte de la empatía y la demostración del afecto, a niños que están en instituciones prácticamente dentro de las cuales estos niños tienen que convivir, sí, con niños de diferentes edades, pero no hay una figura ni materna ni paterna que les inculque la demostración afectiva. Entonces, el desarrollo de estos niños y la personalidad en la etapa adulta va a ser distinto por la experiencia que han atravesado. En conclusión, en esta primera fase del conocimiento del desarrollo de la infancia, nos damos cuenta que este periodo es muy vulnerable. El niño requiere estar en un ambiente sano, el niño requiere tener experiencias de vidas emocionales, experiencias de vida en las cuales interaccionen con otras personas y se les demuestre la parte del afecto para que posteriormente en la etapa adulta dentro de su personalidad se comporten como individuos sanos, tolerantes, que saben demostrar la parte de sus emociones. Entonces, la infancia, conclusión, si un niño en esa etapa atraviesa una experiencia desagradable, esto le va a marcar específicamente en toda la vida al niño debido a que esta etapa es donde mayormente se almacenan los recuerdos que hemos vivido por las experiencias que hemos pasado.